El evento de la racha de la dorada se produce porque los ejemplares de esta especie, que se encuentran ya maduros, por una serie de condiciones climáticas, de que bajen las temperaturas de golpe, que haya temporales y se remuevan las aguas, pues sabe que ha llegado el momento de salir al Mediterráneo para reproducirse. Estamos viendo cómo descargar lo que ha pescado esta mañana, que hemos visto pescarlo, que son las doradas de la racha. Si lo podéis ver, casi todas son bastante grandes, ¿vale? Y casi todas de la misma talla. El trabajo en general, bien, está bien, es duro, para las mujeres es muy duro, pero bueno. Importante de la dorada para saber que es salvaje. Primero, los colores. Ves perfectamente el color dorado que le da el nombre aquí en la frente, esta mancha negra y unas manchas naranjas, rosas. De todo lo que pesca un pescador a lo largo del año, la mitad es dorada y la mitad de los ingresos son debidos a la dorada. Se van poniendo el precio, se mete en la cinta y ahí es donde consiste ya que los compradores y restaurantes y todo empiecen a pujar por el precio del pescado. El pescador forma parte del ecosistema de la laguna del Mar Menor, manteniendo un equilibrio en las redes tróficas, es decir, en las redes de alimento. Cuando terminas de pescar, tienes el barco pues lleno de agua. Y todo esto, como no había motores, había que hacerlo manualmente. Aquí van poniendo el pescado bien para echarle hielo y llevarlo a lonja a la subasta. Barco de vela latina, los típicos del Mar Menor, navegando por el Mar Menor. Y se notan, aparte de la vela latina, que es en forma de cuchilla, tiene una roa de punta para cortar bien el agua. Dos marineros navegando cerca de la isla del Barón, que van hacia puerto. Es una pesca un poco exclusiva, la tienes que aprender de los mayores. No es un estudio, no es una universidad que vayas y aprendas un trabajo, como yo que sé, electricidad, fontanería, todo eso tienes que aprender. Pero la pesca tiene sus artes de pesca tradicionales, artesanales y únicos para el Mar Menor. Un arte de pesca del Mar Menor no te sirve para el Mediterráneo. Dicen que los árabes fueron los que se dieron cuenta de que había trasiego de especies entre el Mediterráneo y el Mar Menor
y entonces idearon una especie de laberinto hecho con lo que había por aquel entonces, que eran pues cañas, y las dispusieron de forma que los peces que entraban al Mar Menor o los que salían, pues capturar en esos movimientos ejemplares grandes, ya que las cañas tenían una distancia entre unas y otras. Dejas entrar a los alevines al Mar Menor para que se vayan creciendo, vayan engordándose, y los capturas, por ejemplo en la época de la racha de la dorada, cuando salen al Mediterráneo a reproducirse. Antiguamente, hace muchísimos años, la racha era siempre para la fiesta del Pilar. Después de la boria esta vendrá otra racha y entonces se moverán las pequeñas. La gorda es ahora, que están en huevo. El pescado en esta fecha va a desovar y busca el agua fresca. Entonces el agua del Mediterráneo siempre es más fresca que la que hay aquí. Pues aquí ha habido muchas familias comiendo toda la vida. El pescado aquí del Mar Menor en sabor es especial. Dorada, en lenguado, en anguila, en magre, en toda clase de pescado, en langostino, en toda clase de pescado muy rico. Hoy es viernes. Lo pinta a brocha, ¿no? Rodillo. Mi abuelo fueron de las primeras familias que vinieron aquí a los Alcázares. Todo el mundo íbamos al Café La Feria. Y allí pues echábamos la partida y mi abuelo, creo, que decía, voy a estrujarme. Estrujarse era acostarse. Mi padre nació aquí, en los Alcázares, y mi padre tendría
nació en el año 1, pues tendría 120 años. Y ya mi padre se volvió viejo. Desde que nacimos hasta hoy en día hemos trabajado juntos, hemos estado en la mar juntos y siempre juntos. Era un chiquillo todavía cuando empecé a pescar, que me fui con un pescador de los Urrutia. Los primeros fueron los Luisos. Mi tatarabuela, que era de donde viene el apodo de los Luisos, porque tenía hijos que llaman los Luisicos, y se asentó donde está el actual campo de tiro del aeródromo. Allí había un seco, que los pescadores siguen llamando el seco de la tía Luisa. Después vinieron otros, vinieron los invernores. Eran 2 hermanos, estaba Paco, que era el mayor, y el tío Emilio, que era su hermano. Y se dedicaron a la mar. Se trajeron las embarcaciones de San Pedro del Pinatar, que todavía existe, en San Pedro del Pinatar, el Gallito le llamaba, el barco, el Gallito, que era igual que el de los otros lados. Vinieron ellos y vinieron los Gerardos. Los Gerardos era la madre de los Gerardos, era hermana de mi abuelo. El pueblo había 6 casas y media en el pueblo cuando ellos vinieron. La proa consiste en 2 zonas, lo que es la roda y la amura, que es por donde un barco se enfrenta a la mar, siempre cuando está el mar agitado. La obra viva consiste en la que está siempre en contacto con el agua, que es toda esta zona pintada de azul. Todo lo que es el lateral del barco se le llama banda, a esta zona se le llama aleta, y ya lo que es la popa, que es la parte trasera del barco.
que era la pescadería, donde venían todos los barcos del Mar Menor a vender aquí. Venían entonces muchos arrieros subastar el pescado. De Pacheco, de Roldán, de Los Ferros, de Dolores de Pacheco. Y el que no se llevaban los arrieros, él tenía un camión para ir a repartirlo en Murcia, por toda la provincia de Murcia. Un tal que le decían Colás, que era ciego, que era del pueblo y vendía con un carretón el pescado por el pueblo. Esta lonja se vendía el pescado más caro nosotros que en la otra lonja. El chirrete se lo llevaban a la Ciudad Real, el mujo iba para Madrid, los crancos, las anguilas también iban para Madrid. Vemos parte de la lonja y vemos que también los pescadores la usaban pues tanto para hacer el caldero, en las pantasanas llegaban a la lonja a vender su pescado, a hacer el caldero de la comida, como para tender redes, en fin, y era una zona también de conversación y algo que una pena se haya perdido. Y volvemos a tener la misma zona con los laúdes atracados en el muelle. Y ya una vez comido aquí, pues tomaban café y luego por la tarde a la mar otra vez. Como no había motores, pues había que, si no hay viento como ahora, remo que te crió. Eso es la máquina de hielo. La máquina de hielo que tiene su motor y tal, ¿no? Exactamente. Con media barra. Tenía la barra. Y con eso partía, ¿no? Partía el hielo. 4 cajas de mojo. Que venía aquí. Toma. Después también pesquemos en contacto con otro barco, los Luisos, y ya a media. Lo que sacábamos el uno o el otro, todo era media. Tú vas para este sitio, tú exploras este otro y tal, y cuando alguno daba con pescado se avisaban entre ellos. Ya no avisaban como hacían las pantasanas, que tocaban un caracol que había de aviso, emitiendo una serie de sonidos que era invitar a la rodeo a otra pantasana que estuviera por ahí cerca, sino que tenían su propio sistema de toque para avisar a su propia pantasana. Esto se llama troza, este se llama parejo, este se llama dogar, este más oscuro, con esto dogar, esto la hosta. Lo ha hecho mi sobrino, lo ha hecho Pedro. No puedo estar yo ahí, porque mis piernas, mis brazos, mi cuerpo ya no vale. Estos son especies de yate, estos son latinos, esos también son yates, los veleros, ese también es un latino, un barco latino. Esta mañana he hecho esto, he pintado el cintón este de azul y ya no lo puedo tocar hasta mañana porque la pintura no ha sacado y claro. Las 3 familias de pescadores de los Alcázares, que los quiere todo el mundo y han sido los que han suministrado el pescado,
porque antes había un arte que le decían el arte grande, y se metían a tierra, no con el bote, a la parte ya de esa boya, con el bote, y iban calando las redes, hasta allí, por ejemplo, y luego se tiraban a la mar en invierno y todo, sin botas ni nada, y entonces se colgaban unas cuerdas que llevaban gordas aquí en el hombro, lo menos 8 o 10 hombres, y tirándole para tierra, y sacaban todo lo que había, el zorro, la galúa, el cranco, todo. Y familias del pueblo íbamos a escarbar toda esa porrina que salía para recoger el chirrete, el zorrico pequeño, la gambica, la quisquilla, el boquerón, para comer. Y han quitado mucha hambre en los Alcázares, mucha hambre. Ellos se llevaban el pescado grande y todo lo demás lo íbamos a buscarlo a las redes del arte grande. Y actualmente, pues en los Alcázares solamente queda una familia, los aparados estrujados. Ya no cuando tiraron la lonja, sino cuando dejó de funcionar. Cuando dejó de funcionar aquello fue como si perdiera algo. Fue como si perdiera algo, una identidad. Y la verdad que por H o por B pues se ha ido perdiendo la tradición pesquera de allí de los Alcázares. No hay infraestructuras para estar allí instalados cómodamente. Hasta la guerra civil, mi abuelo era escribiente en la base y ya después de la guerra y tal, se hizo pescador y hasta el día de hoy. Estábamos mi padre, mis tíos y ahora mi hermano y yo. O lo mismo mis propios hijos siguen con la tradición, que ya le he dicho que no sé lo que va a pasar. De todas formas el mayor en alguna ocasión se está viniendo con su padre los veranos por ayudarle un poco y ver lo que hay, y conoce un poco el mundo. Y se lo pasa bien. Y se lo pasa bien, y le gusta. Cuando llega a casa le pregunta, papá, ¿qué has sacado hoy? O papá, tal. O sea que esa ilusión también se la transmitió a su hijo. Cuando hay un mayor, pues siempre va a lo que dice el mayor que se haga. Eso está muy claro. Y ya te digo, hasta que no se jubila, no sabes si estás preparado o no. O no. Tú vas adquiriendo conocimiento hasta que te quedas solo. Y entonces, pues allá vas. Hay que vivirlo. Y una vez que lo vives, ya te digo que es cuando lo comprendes. Estar siempre en medio del mar, con la esperanza y la ilusión de poder sacar, que eso nunca lo ha perdido en todos estos años y ha tenido muchos altibajos, pasar frío y calamidades en invierno, y en verano todas las noches a la espera de sacar algo o no sacar y venir de vacío. Yo hubiera tirado la toalla hace mucho tiempo, en cambio él no. ¿Por qué? Porque le gusta, porque tiene ilusión, porque tiene esperanza, porque va adelante. Mira,
miraba y miraba y miraba.